Buenas noches. En este video vamos a volver a la antigua Roma. Les voy a contar de la historia de Roma, desde los últimos años de la República hasta el final del Imperio Romano de Occidente. Eso es la segunda parte de una historia en dos partes. Van a encontrar un link a la primera parte en la descripción. Queda mucho por conversar, incluso el ascenso de Julio César o la edad de oro del Imperio Romano en el segundo siglo. Cuando se trata del legado romano, los últimos siglos de Roma son probablemente los más importantes, porque es a través de esta presencia durable, larga, en Europa y en el Medio Oriente, que las leyes romanas, la ciencia, arquitectura, cultura, pasaron a otras civilizaciones. También es a través de la estructura del Imperio Romano que el cristianismo se propagó. Hoy les voy a contar de varios episodios bien conocidos como la invasión de Galia por Julio César, la historia de Cleopatra y cómo murió con la independencia de Egipto, la persecución de los primeros cristianos, Nerón, las invasiones bárbaras. Hay mucho que conversar y ya pueden prepararse por este viaje. Tienen que estar en una posición confortable. Se recomienda traer audífonos y, como siempre, no necesitan mirar el video para seguir lo que los voy a contar. En cualquier momento pueden cerrar los ojos y dejar el sonido de mi voz guiarles a través de este viaje al tiempo. Ahora vamos a volver más de 20 siglos atrás, donde dejamos la historia la última vez, en el primer siglo antes de Cristo. Habíamos dejado la República en el medio del primer siglo antes de Cristo. La República ya era muy antigua. Había sido fundada a fines del sexto siglo antes de Cristo y ella había conocido muchas dificultades para estabilizar sus instituciones, conquistar Italia, derrotar Cartago y expandirse en el mar Mediterráneo. Roma ya se había convertido en una gran potencia. Ocupaba España, el sur de Galia, Italia, Grecia y partes de África del Norte y del Medio Oriente. Roma era rica, avanzada tecnológicamente y tenía el ejército más grande y mejor equipado del mundo conocido. Roma tuvo que enfrentar problemas, desórdenes en el primer siglo, como revueltas en España, piratas en el mar Mediterráneo, rebeliones de esclavos como la liderada por Espartaco. Pero como estado expansionista, Roma era en una buena posición en el primer siglo, seguía extendiéndose. Por otro lado, sus instituciones, la República, parecía más y más débil. ¿Se acuerdan que la República en la ciudad de Roma era basada en un equilibrio de poder entre una élite, los patricios, que controlaban el Senado, y el resto de los ciudadanos, que formaba la plebe? Después de siglos de funcionamiento, los romanos tenían una tradición política bien establecida y desconfiaban cualquier persona que trataría de acaparar el poder. De hecho, el poder en Roma era muy poco personalizado. Tenían 2 consulados elegidos cada año y la capacidad de la República Romana a
enfrentar dificultades y guerras con ese sistema demostraba su validez. Pero a pesar de esta larga tradición, las instituciones republicanas parecían más y más débiles en el primer siglo. La vida política se había hecho más violenta, con el Senado o la plebe dispuestos a ocupar violencia, asesinar, para imponer su visión. Y un fenómeno nuevo había aparecido, el ascenso regularmente de un hombre fuerte como Cayo Mario, Sila o más recientemente Pompeyo, que una de las facciones veía como el hombre providencial. Los senadores y los representantes de la plebe, los tribunos, estaban perfectamente conscientes del peligro para una república y para instituciones basadas en un poder compartido, pero al mismo tiempo no podían resistir a la atracción de imponer sus opiniones a través de estos hombres providenciales. En los años 70 a.C., el hombre fuerte del momento era Pompeyo, que había servido muy bien a Roma y a la República, pacificando España, organizando la eliminación de la amenaza de los piratas en el mar Mediterráneo, y también había terminado la represión de la rebelión de los esclavos que seguían a Espartaco. Después de estas proezas, Pompeyo había ido al Levante, a Asia, para conquistar más provincias para Roma. Y cuando volvió a Roma, después de 5 años, su gloria militar, su prestigio, eran extraordinarios. Y este tipo de autoridad era la mejor forma de ganar poder y influencia en Roma. Por esta razón, muchos senadores se preocupaban de lo que Pompeyo podría hacer, y aunque al principio es el Senado que apoyaba a Pompeyo, se hicieron más hostiles. Entonces Pompeyo concluyó una alianza con los 2 hombres que habían conocido un ascenso grande durante su ausencia, Craso y César. Los 3 formaron una alianza no oficial que se llama el Triunvirado y recibieron plenos poderes por varios años y se compartieron el poder entre ellos. Eso sucedió en 60 a.C. y es donde dejamos la historia en el primer video. Ninguno de los 3 quería compartir el poder para siempre y cada uno quería aprovechar del tiempo que tenía para reforzar su posición. Craso era inicialmente el patrón en política, el mentor de César. Era un hombre riquísimo, había acumulado una fortuna gigantesca y después había sido elegido tribuno de la plebe. Craso y Pompeyo se odiaban y de hecho la alianza siempre se quedó inestable. Craso había recibido el control de la provincia de Siria y quería ocuparla como una base para conquistar más territorio para Roma y ganar el tipo de prestigio militar que le faltaba. Pero su expedición contra el imperio pártico fue un desastre y terminó perdiendo su ejército y siendo matado en 53 a.C. A César también le faltaba la gloria militar y cuando el triunvirado fue creado, él había entendido muy bien que tenía que ganarla de una manera o la otra. César venía de una familia patricia, la gens Julia. ¿Se acuerdan que gens es la palabra en latín para estas familias grandes de la antigua Roma?
y se hizo el pater familias, el amo de la familia, a la edad de 16 años solamente, después de la muerte de su padre. Bastante joven, empezó una carrera política y ocupó responsabilidades. Después hizo una alianza política con Craso y los dos hombres funcionaron juntos hasta la muerte de Craso. Pero entre medio, antes de la alianza con Craso, César tuvo una vida llena de eventos. Perdió su fortuna familiar durante la dictadura de Sila por haber sido en el malo campo políticamente y tuvo que esconderse escapándose de Roma. Entró en el ejército y volvió a Roma varios años después, sin nada más que su nombre y su educación. Es por eso que a pesar de ser un patricio por su nacimiento, hizo todo su ascenso político adentro del partido del pueblo, adentro de la plebe, donde se hizo conocer como un orador, un político talentuoso. Es durante ese periodo también que entró en el círculo de Craso. Así volvió César a la vida política hasta su elección como consulado. César era muy ambicioso y entendía perfectamente cómo funcionaban las instituciones y el equilibrio del poder en Roma. Había crecido en un periodo cuando la vida política era muy violenta, con el Senado o la plebe perfectamente dispuestos a ocupar el ejército o la fuerza para imponerse. Y como Craso, César había entendido perfectamente también que la única forma de imponerse en Roma, de ganar el apoyo del pueblo, era a través de una demostración de fuerza, a través de victorias en campos de batalla. Entonces, cuando partió el triunvirado, su ambición inmediata fue conquistar más territorios para la República, para desarrollar Roma, por supuesto, pero también para cubrirse personalmente en gloria y así reforzar su propia posición. El objetivo de César sería Galia. ¿Por qué Galia? César había recibido el control directo de las provincias del sur de Galia, del sur de Francia, que ya habían sido romanas por décadas. Y Galia era un objetivo estratégico para Roma. Primero porque con su gran población se podía transformar en una provincia rica que podría contribuir a la potencia romana. No podemos saber precisamente cuántos habitantes Galia tenía, pero estimaciones indican hasta 10 millones, que era mucho en la antigüedad, tanto como Italia. También Galia, con su población numerosa, podía ser una amenaza para Roma. Los romanos se acordaban perfectamente bien de la invasión gálica del IV siglo a.C., cuando Roma había sido ocupada por las tropas de Brennus. Y finalmente Galia era muy fragmentada políticamente. Era una región con una cultura común, una cultura céltica, pero una gran cantidad de tribus, en torno a 60, que a menudo se hacían guerras entre ellas. Entonces la falta de coordinación entre las tribus era una oportunidad perfecta para enfrentar cada una en forma separada. Como otros pueblos celtas en Europa, los galos no tenían el tipo de tecnología y de sofisticación administrativa que los romanos tenían, pero no eran subdesarrollados tampoco. Tenían ciudades, algunas de ellas de un buen tamaño, y el armamento que tenían era comparable
en calidad al armamento de los romanos, en particular la metalurgia celta, era casi tan buena como la de Roma. En 58 a.C., César contestó a una llamada por ayuda de una tribu contra otra y empezó una campaña larga que se terminó varios años después con la conquista total de Galia. Los romanos movieron hacia el norte y tomaron el control del noreste de Galia, una región que se llamaba Bélgica. Desde esta posición empezaron a bajar hacia el suroeste. Pero a partir de 53 a.C., la presencia creciente de los romanos en Galia finalmente generó una reacción de las tribus. Concluyeron una alianza, eligieron a un jefe común que se llamaba Vercingetorix y lanzaron una campaña contra Roma. En 52, el año siguiente, un gran ejército bajo Vercingetorix derrotó a 6 legiones romanas, lideradas por César, en la batalla de Gergovia. Eso era una derrota grave para los romanos, pero fue solamente temporaria, porque el mismo año César logró rodear el ejército de Vercingetorix adentro del campamento de Alesia, que se ubica en Borgoña hoy día. Los defensores empezaron a morir de hambre y finalmente Vercingetorix tuvo que rendirse. Fue capturado, enviado a Roma para ser exhibido en el triunfo de César y finalmente ejecutado en su cárcel. Después de todo eso, Galia fue pacificada y transformada en una nueva provincia de la República. En términos de superficie y de población, eso era la conquista más importante de Roma desde los principios de su expansión. Y en algunos años César había ganado el tipo de gloria militar que se podía comparar con la de Pompeyo. Craso había desaparecido en Asia y con él el triunvirado. Quedaba Pompeyo, que se preocupaba mucho de César y de su estrella creciente. El Senado también estaba muy preocupado, porque César venía del partido del pueblo, a pesar de ser un patricio por nacimiento, es donde había conocido su ascenso, mientras que Pompeyo siempre había sido más cercano al Senado. En reacción, los senadores nombraron a Pompeyo como único consulado y también ordenaron a César dispersar su ejército. Pero César rechazó los órdenes y en lugar de aceptar la dominación del Senado y de Pompeyo, decidió marchar con el ejército sobre Roma. Existe una anécdota, probablemente inventada más tarde, pero refleja bien la situación de César en este momento cuando decidió luchar contra el Senado y contra Pompeyo, y como él entendía que su situación y lo que estaba haciendo podía tener solamente 2 resultados, victoria o muerte. Cuando decidió marchar hacia Roma, él habría dicho, alea iacta est, se echó el dado, o la suerte está echada. Y eso significa que los eventos habían pasado un punto de no retorno. También hay otra expresión, cruzar el Rubicón. El Rubicón era un río en el norte de Italia y tiene el mismo sentido que alea iacta est. Cruzar el Rubicón es tomar la decisión
de pasar un punto irreversible. Entonces el cruce del Rubicón es el principio de una guerra civil, una nueva guerra civil, entre César y el partido de Pompeyo. La guerra civil empezó en 49 a.C. César llegó a Roma y pudo entrar en la ciudad sin dificultad, porque Pompeyo y muchos senadores ya se habían escapado a Macedonia para regrupar sus fuerzas y preparar un ejército. Entonces César cruzó el mar Adriático y encontró las fuerzas de Pompeyo en la batalla de Farsala. La batalla fue una victoria decisiva para César, a pesar de tener un ejército más chico, y Pompeyo pudo escapar, se escapó hacia Egipto. Entonces César tomó la misma dirección. Pero cuando llegó a Egipto, el rey Ptolomeo XIII ya había ordenado el asesinato de Pompeyo y había enviado su cabeza a César. Eso era una tentativa para ganar los favores del nuevo hombre fuerte de Roma, pero tuvo el efecto opuesto. En lugar de ganar un amigo, Ptolomeo se hizo un enemigo mortal, porque antes de ser un militar, César era un político y entendía muy bien que para aparecer por encima de los otros y para unificar las facciones era importante perdonar y buscar más apoyo en lugar de buscar venganza. César esperaba que podría perdonar públicamente a Pompeyo y de hecho lo hizo con varios senadores, apoyos de Pompeyo, que pudieron volver a Roma y recuperar sus funciones adentro de la República. Pero en Egipto, César encontró a Cleopatra, la hermana de Ptolomeo. Ella estaba peleando con su hermano para hacerse la única reina del país, y César empezó una relación con ella y la ayudó en su lucha contra Ptolomeo. Después de su pasaje en Egipto, César continuó su campaña hacia Asia. Lo que llamamos Asia acá es según la definición de los griegos y los romanos, es decir, Asia empezaba con Turquía, pero el mundo más allá de Mesopotamia era muy poco conocido, muy misterioso. Los romanos sabían que había más países muy lejos hacia el oriente. Alejandro Magno había llegado a Asia Central e incluso hasta India, y también conocía la existencia de China, porque en la antigüedad ya existía la ruta de la seda. Por esta ruta llegaban varios productos de China o del sureste de Asia como especies a través de Asia Central y del Medio Oriente. Los productos cambiaban de manos muchas veces y terminaban a veces el viaje a la ciudad de Roma. Pero para volver a nuestra historia, en 46 a.C., César había terminado pacificar las provincias de la República y este imperio republicano era más grande, más amplio que jamás. De vuelta a la ciudad de Roma, César obtuvo el título de dictador de por vida. Oficialmente la República seguía existiendo, pero un dictador de por vida no es tan distinto de un rey o de un emperador. Juntando tanto poder en sus manos sin ninguna emergencia para justificarlo, no había ninguna guerra o ninguna amenaza inmediata.
César estaba debilitando las instituciones de la República, casi destruyéndolas en realidad. Él no lo podía saber aún, pero estaba preparando el terreno para la transformación de la República en un imperio gobernado por una sola persona. Quizás esta evolución política era inevitable. Antes de César, el funcionamiento de las instituciones ya había empezado a deteriorarse y a hacerse más y más violento. Varias guerras civiles habían ocurrido en el siglo anterior y por el tamaño de Roma con todas estas provincias nuevas, a veces lejos, el sistema que había funcionado muy bien cuando Roma tenía un territorio más chico alrededor de una capital ya no podía funcionar. Nunca vamos a saber, pero quizá la alternativa a Julio César y lo que hicieron sus sucesores como emperadores habría sido la explosión de Roma entre distintos estados. Lo que es indiscutible es que la transformación de república a imperio empezó un periodo mucho más tranquilo adentro de las fronteras de Roma. Casi terminó este ciclo vicioso de las peleas entre las dos facciones principales en Roma que se transformaban en guerras civiles en Italia y más allá. Pero no es César que terminó con la República. César tenía muchos enemigos en Roma a pesar de su triunfo, enemigos motivados por su propia ambición o por la voluntad de preservar la República. Y también tenía enemigos políticos, porque como dictador él empezó con una política que reflejaba la visión del Partido del Pueblo. Sería totalmente anacrónico, pero sí teníamos que posicionar a la política de César entre derecha y izquierda. Su política sería bastante hacia la izquierda. Él redujo el poder de los senadores y distribuyó tierra a los veteranos de guerra y a la gente más pobre. Una conspiración se formó y en 44 a.C. César fue asesinado adentro del Senado por un grupo de conspiradores que incluía a su propio hijo adoptivo, Bruto. César había elegido a un sucesor, su sobrino Octavio, más conocido como Augusto, su futuro nombre como primero emperador de Roma. Pero cuando César murió, Roma todavía era una república y de nuevo empezó la pelea por el poder inmediatamente. 3 hombres formaron una nueva alianza, un nuevo triunvirado de dictadores militares. Octavio, el heredero, y 2 consulados, Marco Antonio y Lépido. Lépido era un aliado muy cerca de César hasta su asesinato, y los 3 miembros de este nuevo triunvirado compartieron entre ellos la administración de las provincias, como había pasado en el primer triunvirado de César, Craso y Pompeyo. Octavio recibió las provincias occidentales, incluso la ciudad de Roma, Marco Antonio el oriente y Lépido el sur con África del Norte. Como Julio César y otros antes, Octavio no tenía ninguna inclinación para compartir el poder y su rival principal era Marco Antonio. Marco Antonio se había alejado de Roma
y había empezado una relación con Cleopatra en Egipto como César antes. En el juego político interno de Roma, eso era un error de Marco Antonio. Le daba una imagen de debilidad por estar en los brazos de una reina extranjera. Y, por supuesto, el partido de Octavio ocupó esta debilidad para decredibilizar a Marco Antonio. En este periodo, Egipto seguía como país, como reino independiente, bajo la dinastía de los Ptolemeos, una dinastía creada por un general de Alejandro Magno después de la desaparición del imperio de Alejandro. Pero Egipto estaba bajo la influencia de Roma, que necesitaba su trigo para alimentar a Italia. La población de Italia y de la ciudad de Roma en particular había crecido tanto que Italia necesitaba importar granos de otras partes del mar Mediterráneo. Y Egipto tenía una población grande de varios millones de habitantes. Egipto solo no era una amenaza para Roma, pero Egipto aliado con un consulado que controlaba una parte, la parte oriental del Imperio Romano, podía ser una amenaza. Y exactamente como el primero triunvirado, el segundo se transformó en guerra civil. Octavio ganó esta guerra después en particular de una gran batalla naval, la batalla de Accio en 31 a.C. Es probablemente la batalla naval más importante de toda la antigüedad, o por lo menos la más grande. Después de la derrota, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron los dos y con ellos se terminó la independencia de Egipto, que se transformó en una provincia romana. Lépido había sido forzado al exilio, dejando a Octavio como el único dirigente de Roma. En 27 a.C., 4 años después de su victoria en Accio, Octavio recibió el título de imperator. En latín eso significa comandante, y lo recibió del Senado y del pueblo de Roma. Eso es el significado de las letras S, P, Q, R. Senatus et populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, que juntos formaban el gobierno de la República. Después Octavio recibió el título de Augustus, que significa el venerado. Entonces, oficialmente, la República no desapareció. Augusto era demasiado inteligente para hacerla desaparecer cuando podía tomar todo el poder y mantenerla como fachada. Durante más de 3 siglos, de hecho, la República siguió oficialmente, pero sin ninguna realidad. En el nuevo sistema creado por Augusto, los emperadores iban a recibir el poder de su predecesor y formar dinastías. Eso es la razón por la que el año 27 a.C., cuando Augusto se transformó en el primer emperador, es considerada como el final de la República y el principio del imperio. Pero eso se hizo sin proclamación y de hecho Augusto solamente continuó el trabajo de César, que había sido interrumpido por el asesinato de César. Es una realidad que, por lo menos el principio del imperio, empezó un periodo con más estabilidad adentro de las fronteras del imperio. Las guerras siguieron pasando en las fronteras para ganar más provincias y defender el imperio. Pero lejos de las fronteras, adentro, un periodo de seguridad relativa y de tranquilidad empezó.
Las transiciones entre emperadores no siempre se hicieron tranquilamente, vamos a hablar de eso también, pero durante casi 2 siglos no hubo guerras civiles a larga escala como antes. Por estas razones, los principios del imperio son también los principios de un periodo que se llama la Pax Romana, la paz romana, un periodo largo de estabilidad que hizo mucho para la prosperidad de cada provincia y que quedó en las memorias como una edad de oro, incluso siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué significaba esta prosperidad en realidad? No existen estadísticas a propósito de los ingresos o niveles de vida, pero se puede estimar la riqueza relativa de las provincias y comentar un poco cómo funcionaba la economía. La región más rica del imperio era probablemente Italia, porque tenía las mejores infraestructuras, recibía los impuestos de otras provincias y también era el centro del comercio. Después venían Anatolia, es Turquía hoy día, Egipto y Galia. La economía era principalmente agraria, es decir, centrada en la agricultura, como cualquier sociedad antigua. Pero la minería y la metalurgia también tuvieron un gran desarrollo durante el periodo romano. Las regiones principales de minería en el imperio eran España, Galia y Anatolia. Para algunos metales, como el plomo, el imperio romano tuvo un impacto visible en la producción mundial. Lo sabemos gracias al análisis de las capas de hielo en Groenlandia, porque estas capas guardan la memoria de la composición del aire en periodos antiguos. En las capas que corresponden a los primeros siglos de nuestra era, se nota una alza muy fuerte de la contaminación del aire con plomo, que es el resultado de la explotación de minas de plata o de plomo. Después de la caída del Imperio Romano, estos niveles bajaron fuertemente y no volvieron a los mismos niveles antes del siglo XVIII, cuando la revolución industrial empezó a aparecer. Lo mismo para el cobre. España sola representaba probablemente en torno al 40% de la producción mundial. La producción de hierro también era importante. Se estima a 3 libras, es casi 1,5 kilos por habitante. Es más que en Europa durante la Edad Media. Los metales preciosos como el oro o la plata se quedaban adentro de las fronteras del imperio. Circulaban entre las provincias con el comercio, pero no había ninguna salida importante. Entonces, con la minería, la cantidad de metales preciosos adentro del imperio subió fuertemente. Más tarde, en la Edad Media, los metales preciosos se hicieron bastante raros en Europa, porque Europa era un comprador neto de productos extranjeros y tenía que pagar con metales preciosos. Entonces, de nuevo, Europa necesitó casi 1000 años y el descubrimiento de las Américas para volver al tipo de abundancia de metales preciosos que conocía durante el Imperio Romano. Otra característica de esta economía era su monetización. Al opuesto de otras sociedades antiguas, la gente en el Imperio Romano podía expresar el precio de los bienes en moneda. Muchas monedas han sido creadas durante la historia del imperio y por eso todavía están bastante
abundantes en los museos o las colecciones privadas. El Estado funcionaba con impuestos a la renta y sobre el comercio entre las provincias, y eso permitía financiar el ejército y infraestructuras espectaculares, especialmente en la ciudad de Roma. La repartición de ingresos era muy desigual también. Se estima que casi el 90% de la gente vivía con el mínimo vital, un nivel de sobrevivencia. Un 10% de la población formaba como una pequeña clase media que vivía a menudo en las ciudades, y quedaba 1 o 2% de la gente que podía vivir en varios niveles de lujo. Existían grandes fortunas, generalmente hechas en las actividades bancarias, prestaban dinero, o el comercio, o la especulación inmobiliaria. El inmobiliario es como Craso, del primer triunvirado, hizo su fortuna. Con la decadencia del imperio en los cuartos y quintos siglos, se hizo más y más complicado imponer impuestos a estas familias muy ricas, y el imperio romano se caracterizaba más y más por tener un estado, un gobierno pobre, adentro de una economía relativamente rica. Pero para volver a nuestra historia, el primero emperador, Augusto, murió en el año 14, después de 40 años como imperador. Augusto hizo más que nadie antes o después para expandir el imperio. Después de la anexión de Egipto, él ordenó la conquista del resto de la península ibérica. Roma había ocupado una gran parte de España por mucho tiempo ya, más de 200 años después de la Segunda Guerra Púnica, pero la península entera no había sido ocupada antes. Y también las fronteras del norte fueron desplazadas hasta el Rin y el Danubio. Eso no sucedió sin dificultades, especialmente contra las tribus de Germania. Pero a pesar de algunas dificultades y derrotas temporarias, el reinado de Augusto fue muy exitoso en expandir Roma y reforzar su nuevo régimen. Él murió en 14, a la edad de 75 años, aparentemente naturalmente. Digo aparentemente porque vamos a ver que la muerte natural no fue tan común para sus sucesores. El imperio se puso más estable con los principios del imperio, pero las luchas de poder seguían en Roma y a menudo en forma violenta. Octavio y después Augusto queda como una figura un poco controversial en la historiografía y una figura poco querida en general por su ambición gigante, su severidad y también por haber terminado la realidad de la República. En realidad, él solamente continuó una tendencia que había empezado antes. César y Augusto no inventaron la dictadura. La dictadura existía desde los primeros años de la República, pero siempre había tenido un límite de tiempo y por una razón en particular, en caso de emergencia militar o por la existencia de una amenaza interna fuerte, el Senado daba los plenos poderes a alguien por algunos meses. La dictadura se instaló por más tiempo con Sila y años después
César fue el primero en recibir este título de dictador de por vida. Augusto no fue técnicamente un dictador, pero el resultado era muy comparable. Él concentró mucho poder en sus manos, pero en un sentido César hizo por lo menos tanto como él para debilitar y finalmente eliminar la República. Quizá más que todo, la gente no quiere a Augusto por su ambición y su comportamiento muy frío. Generalmente las historias donde aparece se cuentan desde el punto de vista de sus enemigos. Por ejemplo, cualquier historia a propósito de Cleopatra y Marco Antonio está contada desde el punto de vista de ellos, no de Augusto. Pero es indudable que Octavio es, sino él, por lo menos uno de los personajes más importantes de la historia de Roma, por sus conquistas, su transformación de las instituciones y también por su largo reinado. Cuando murió, la carga pasó a su hijastro, Tiberio. Los dirigentes siguientes, incluso Tiberio, forman la dinastía que se llama Julio-Claudia. ¿Qué significa eso? Augusto, como Julio César, pertenecía a la gens, la familia Julia. Su hijastro, Tiberio, era parte de la gens Claudia. Y hasta el año 68, los emperadores vinieron de ambas familias. De eso viene el nombre de dinastía Julio-Claudia. Otra cosa que no es tan intuitiva para entender es el título de César. Inicialmente era un nombre, el nombre de Julio César, pero con el tiempo se transformó en un título que varios emperadores se atribuyeron. Los sucesores de Augusto no brillaron tanto. Después de algunos años, Tiberio se hizo más y más paranoico y ordenó la ejecución de cualquier persona que podía amenazar su posición. Entonces, cuando murió, el cargo tuvo que pasar a su sobrino nieto, Cayo, también conocido como Calígula. Calígula significa literalmente pequeñas botas, pero este nombre se ha transformado en un sinónimo de locura por el comportamiento y la personalidad de Calígula. Su reinado fue corto, solamente 4 años, pero existen muchas anécdotas a propósito de su locura, como por ejemplo su tentativa de nombrar su caballo favorito como senador. Calígula fue asesinado por el comandante de su guardia y su sucesor fue Claudio. Después de la muerte de Calígula, la experiencia imperial se podría haber terminado. El Senado conversó eso, pero la guardia imperial proclamó a Claudio emperador y eso es lo que hizo durar el imperio. Claudio fue un emperador mucho mejor que Calígula y Tiberio, por lo menos no era paranoico o loco. Él continuó la expansión del imperio, en particular ordenando la conquista de Gran Bretaña en 43. La vida privada de Claudio y su muerte han sido el tema de muchas teorías y historias, porque él podría haber sido envenenado por su cuarta esposa, Agripina, para asegurar la transmisión del título al hijo y hijo adoptivo de Agripina, Nerón, a expensas de Británico, el hijo de Claudio,
de un matrimonio anterior. Parece que Agripina fue una mujer muy ambiciosa, a veces violenta y al mismo tiempo hermosa y atractiva físicamente. Entonces se transformó en como un estereotipo de estas mujeres peligrosas y muy ambiciosas. De todas maneras, ella terminó ejecutada también por su propio hijo Nerón, 5 años después de la accesión de Nerón al poder. El reinado de Nerón duró por 15 años y Nerón quedó como uno de los emperadores más famosos de Roma, pero no por las buenas razones. El reinado de Nerón está fuertemente asociado con un incendio gigante que ocurrió en 64 en Roma y que era tan conveniente para los proyectos de construcción del emperador que él fue inmediatamente sospechoso. De eso viene esta imagen famosa de Nerón tocando una arpa o disfrutando del espectáculo mientras Roma está quemando. Esta imagen es probablemente una invención, pero es un hecho que Nerón no era perfectamente estable mentalmente. Él ordenó la construcción de la Domus Aurea, la Casa Dorada, un palacio gigante en el corazón de Roma, y necesitaba mucho espacio para esta construcción, por eso apareció conveniente el incendio. La Casa Dorada fue construida, pero para sus sucesores fue una incomodidad y entonces poco a poco ocuparon el sitio para construir otras cosas, baños, un anfiteatro, un templo de Venus. En 40 años después del reinado de Nerón, su palacio había totalmente perdido todos los materiales preciosos que contenía y había desaparecido bajo nuevas construcciones. También en la época de Nerón hubo una guerra victoriosa en el oriente contra el imperio pártico y la represión de una rebelión en la provincia de Gran Bretaña, la rebelión de Búdica. Pero Nerón se hizo muy impopular y finalmente hubo un golpe militar para deshacerse de él. Y él se suicidó o quizá fue ejecutado, no sabemos, cuando era en un cárcel en las manos del Senado. También es durante el reinado de Nerón que empezó la persecución de los cristianos, justo después del gran incendio de Roma en 64. Esta persecución duró más de 2 siglos, hasta 313, cuando la religión cristiana fue legalizada. ¿Por qué y cómo sucedió esta persecución por tanto tiempo? Como les conté en la primera parte de esta historia, existía muchas religiones distintas en Roma y sus provincias. Los romanos aceptaban perfectamente la coexistencia de sus dioses con otros panteones y cultos. Pero esta tolerancia tenía sus límites, porque la religión y el orden social o la religión y el Estado no eran totalmente distintos. Participar en ceremonias religiosas y públicamente mostrar su respeto por los dioses romanos eran formas de demostrar su pertenencia a la sociedad romana y apoyar al orden social. Antes de la aparición del cristianismo, ya hubo persecuciones a pequeña escala contra cultos que no podían entrar adentro de este marco. Y en este caso, estos cultos eran llamados supersticio.
superstición para los romanos tenía una connotación muy peligrosa, era una palabra mucho más fuerte que la superstición actual. Para ellos, supersticio era un grupo de creencias o de prácticas religiosas que no solamente eran distintas, pero una amenaza para la sociedad. Pensaban que estos cultos iban a alejar a la gente de la armonía y del orden social, hacerlos locos. Por eso algunos cultos fueron persecutados en la historia romana. Por ejemplo, los participantes en el culto de Bacchus, que fueron ejecutados en el segundo siglo antes de Cristo, o después contra druidas en las regiones célticas de la República. Cuando el cristianismo empezó a propagarse adentro del Imperio Romano en varias provincias, cayó rápidamente adentro de esta categoría de supersticio, porque el cristianismo rechazaba los dioses tradicionales como falsos. Los cristianos no querían participar en las ceremonias públicas y también predicaban una dignidad similar entre todos los hombres cuando la sociedad romana y el orden social del imperio era basado en la clase social y los derechos que venían con el nacimiento. Entonces el cristianismo fue percibido como una secta que podía ser tóxica, peligrosa para la sociedad. Y como los cristianos no se podían juntar públicamente, tuvieron que hacerlo en un entorno privado y a menudo de noche. Entonces eso agregó otra capa de suspicion contra los cristianos. Entonces, inicialmente, el rechazo del cristianismo por parte de la sociedad romana se basaba en la percepción que era una cosa destructiva para el orden social. Nerón fue el primer emperador a designar los cristianos como responsables por las dificultades de su reinado. Pero después de Nerón, por mucho tiempo, el Estado romano ya no participó en persecuciones. Regularmente, el cristianismo fue prohibido y en algunas provincias hubo motines de la población contra los cristianos. Las autoridades locales no hicieron nada en general porque tenían como misión de mantener a la población feliz. Las persecuciones tomaron una dimensión mucho más grande en el tercer siglo. En 250, el emperador Decio mandó un decreto que obligaba a toda la población a hacer sacrificios públicos a los dioses. En realidad era una forma de forzar a todos los habitantes del imperio a hacer un juramento de lealtad al orden social y al emperador. Todos los que se negaban tenían que ser detenidos, torturados y ejecutados. Y prácticamente eso significaba principalmente los cristianos. Así empezaron las persecuciones sistemáticas de los cristianos y culminaron al final del tercer siglo y el principio del cuarto siglo de nuestra era. Las comunidades cristianas que se habían multiplicado adentro del imperio se dividieron por estas persecuciones entre los que aceptaron de fingir la lealtad al imperio y a las tradiciones y los que se negaron hasta el final, hasta morir como mártires. La parte más visible y conocida de esta persecución fue la forma de ejecutar a algunos mártires, en particular en la ciudad de Roma, que murieron en juegos públicos adentro del Coliseo.
Eso no detuvo la propagación del cristianismo y finalmente la persecución se detuvo a partir de 313, cuando el cristianismo fue aceptado y legalizado adentro del imperio. Incluso se hizo religión oficial del imperio a fines del cuarto siglo. Pero nos quedamos mucho antes con la caída de Nerón. Nerón murió sin heredero y eso terminó con la dinastía Julio-Claudia. Hubo una guerra civil corta en 68 y 69 que se terminó con la accesión del emperador Vespasiano. Es Vespasiano que empezó la construcción del Coliseo en Roma y se mantuvo al poder por 10 años. Después reinó Tito por 2 años. Su reinado está en las memorias principalmente por la erupción del Vesubio, del volcán, que cubrió las ciudades de Pompey y Herculanum en cenizas. Su sucesor, Domiciano, también mostró el mismo tipo de paranoia que Tiberio varias décadas antes había mostrado. A fines del primer siglo se puso difícil defender la validez del sistema imperial en Roma. La mayoría de los emperadores habían sido locos, incompetentes o paranoicos. Pero esta percepción cambió en el siglo siguiente, en el segundo siglo. 5 emperadores consecutivos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonio y Marco Aurelio, reinaron durante un periodo mucho más tranquilo y pacífico, con transiciones armoniosas entre ellos. El imperio llegó a su extensión maximal durante el reinado de Trajano en el segundo siglo. El término de Pax Romana se aplica particularmente bien a este segundo siglo, porque a pesar de guerras en las fronteras y rebeliones ocasionalmente, en general el orden fue mantenido todo el tiempo y la vida política fue bastante más tranquila. Cada emperador elegía un sucesor y lo adoptaba como su propio hijo. Eso fue ayudado mucho por la ausencia de heredores biológicos de los 4 primeros emperadores de este periodo. Pero el último, Marco Aurelio, tuvo un hijo, el futuro emperador Cómodo. Y para muchos, el reinado de Cómodo marca el principio de la decadencia de Roma. Si se están preguntando, es el mismo Cómodo que aparece en la película Gladiator. El emperador que él asesina al principio sería Marco Aurelio, y exactamente como en la película, Cómodo era loco en realidad, pero se mantuvo en el poder por 12 años y es solamente una conspiración que finalmente logró asesinarlo en 192. Después de la muerte de Cómodo, hubo un periodo de guerra civil nuevamente, hasta la victoria de un nuevo emperador, Septimio Severo. Él tenía el apoyo de una parte del ejército y derrotó su último oponente en 197. Hubo un periodo de tranquilidad nuevamente con varios emperadores, pero a partir de los años 230 el imperio entró en una crisis profunda que se llama la crisis del tercer siglo. La violencia de la vida política y de las muertes de emperadores volvieron.
Además de la inestabilidad política, el imperio estaba atacado sobre varios frentes: en el norte por las tribus germánicas, en el oriente por el imperio sasánida, que era el sucesor del imperio pártico, y aún peor, a partir de 251 empezó una epidemia muy grave, la peste cipriana, que causó una mortalidad muy alta y perturbó a todo el funcionamiento del imperio. La situación era tan fuera de control que en 258 el imperio se quebró en tres partes. Un estado en el occidente, con Britania, Galia y Hispania. Uno en el oriente, con Siria, Palestina y Egipto, y lo que quedaba en el medio. 16 años y 2 emperadores fueron necesarios para restaurar el imperio, para derrotar los bárbaros y reunificar las provincias. Eso sucedió bajo el emperador Aurelio en 274. Pero el imperio había sido dañado, y a veces en forma irreparables, especialmente en la parte occidental, donde la economía había sido muy desorganizada y ciudades abandonadas. Entre la desorganización interna y las amenazas múltiples en las fronteras, ese imperio gigante parecía más y más ingobernable. Entonces se necesitaba otra reforma radical del Imperio Romano, y es lo que hizo nuevo emperador Diocleciano a fines del tercer siglo. Él empezó un proceso de separación del imperio entre dos partes por razones administrativas y militares, con dos emperadores, y algunos años después, cada mitad del imperio fue separada en dos mitades, entonces 4/4 de imperio, con un emperador secundario, un emperador junior en la segunda mitad del imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, con una nueva capital en Bizancio, más tarde conocida como Constantinopla. Estas reformas permitieron estabilizar más o menos el imperio en el cuarto siglo, pero la presión de las tribus bárbaras seguía montando en las fronteras, muchas de ellas solamente tratando de escapar las provincias donde vivían antes por presión de otros invasores, en particular los hunos. Durante el cuarto siglo, el imperio oscilaba entre partición y reunificación. El último emperador que pudo reinar sobre el imperio entero fue Teodosio, que murió en 395. Es el que hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. La parte oriental del imperio pudo defender sus fronteras y mantenerse bastante bien, pero la parte occidental, el Imperio Romano de Occidente, entró en decadencia progresivamente y se empezó a desagregarse en el quinto siglo. Por la amenaza de ataques de bárbaros, la capital fue cambiada de Roma a Ravenna. Ravenna está ubicada más al norte, en Italia, es decir, más cerca de la amenaza bárbara, pero tenía una posición más defensiva que Roma. Eso no evitó la caída de la ciudad en las manos de los bárbaros más tarde. En realidad, en el quinto siglo, el Imperio Romano de Occidente
apareció incapaz de defenderse contra los invasores o las tribus germánicas que trataban de instalarse en su territorio. Tuvo que abandonar a las provincias más alejadas como Gran Bretaña y trató de defender solamente Italia, Galia y España. Después de décadas de decadencia y derrotas y pérdidas de territorio, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue destronado en 476 por un jefe germánico que se nombró rey de Italia. 476 corresponde a la caída del Imperio Romano de Occidente, pero no es realmente la caída del Imperio Romano, porque la parte oriental, el Imperio Bizantino, duró mucho más, 1000 años más. Pero eso es otra historia y quizás la contaré en otro video. Con la desaparición de la potencia romana en Europa occidental, todas estas regiones que habían sido prósperas y seguras por varios siglos se fragmentaron. La economía cayó, la población también, y no volvió a su nivel de desarrollo antes de varios siglos. Después de 1000 años de historia tumultuosa y de expansión, Roma ya no estaba. La ciudad de Roma perdió una gran parte de su población. Pasó de 1 millón de habitantes en el segundo siglo a algunos miles, 3 o 4 siglos después. Pero no fue el final para la ciudad de Roma tampoco. Como centro mundial del catolicismo, conoció una resurrección económica y cultural casi 1000 años después, transformándose en este lugar increíble donde se encuentran las ruinas de la antigua Roma, al lado de palacios extravagantes y iglesias de las épocas del Renacimiento y de la época barroca. Pero eso también es otra historia. Eso será todo para hoy. Espero que disfrutaron esta exploración larga de la historia romana. Probablemente que volveré a algunos de estos temas en más detalle, como el desastre de Pompeyi o la historia del Coliseo y los combates de gladiadores. Muchas gracias por haberse quedado hasta ahora y hasta pronto. Au revoir.